continuamos, amigas, amigos, para hablar ahora sobre un tema trascendental para el Ecuador que tiene que ver con la educación. Cuando hablamos de educación, hay un rubro importantísimo que tiene que ver con la inversión. Sin inversión en educación, pues vaya que la tarea se complica. Hay un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que pone el dedo en la llaga de un tema que es recurrente, ¿no? Menciona el titular de esta investigación, dice: dinero para educación pública, discursos populistas y presupuestos de papel. Básicamente hace un recuento de lo que ya conocemos. El incremento anual equivalente al 0.5% del Producto Interno Bruto para el presupuesto correspondiente a la educación básica y el bachillerato, hasta alcanzar el 6% del PIB, es una disposición constitucional, dice este informe, que no se ha cumplido desde su entrada en vigor con la Constitución ecuatoriana allá por el 2008 hasta el 2020. Es decir, a pesar de todos los ofrecimientos, lo cierto es que los gobiernos de turno no han cumplido con ese requerimiento constitucional y hoy por hoy observamos la situación dramática que se enfrenta en muchos establecimientos, porque evidentemente la pandemia complicó mucho más la situación y hoy hay un número importante de establecimientos deteriorados que no se puede utilizar. Para hablar sobre este particular, hemos invitado al doctor Milton Luna, integrante del Comité Coordinador del Contrato Social por la Educación, y al doctor Leonardo Gómez, aún no lo vemos en pantalla, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por atendernos, doctor Luna. Empecemos con usted. ¿Cuál es la reflexión que le provoca al constatar que efectivamente incumplimos como país con la educación? Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, Andrés. Un saludo para usted, un saludo para todas las personas que nos están escuchando y viendo, tal vez. Efectivamente, uno de los problemas más complejos, complicados de la política pública, sobre todo en lo que significa el sector social, es el financiamiento. Si usted no tiene los recursos disponibles, efectivamente cualquier buena idea, cualquier programa importante, se pierde finalmente, ¿no? Es decir, a la larga el presupuesto es la mejor expresión de la voluntad política de un gobierno con determinado tema. Es decir, este es un hecho, ¿no? En tal sentido, el informe que se nos presenta, y como usted bien ha señalado, es un informe interesante, pero claro, nos plantea un hecho que ya lo conocemos, ¿no? Es decir, la famosa inversión del 6% del Producto Interno Bruto, que fue toda una meta, tanto simbólica cuanto política, que conseguimos los movimientos sociales, los docentes, en la primera década del 2000. Es decir, que hicimos toda una lucha, en realidad, por muchos años, y que se logró en esta famosa aprobación del Plan Decenal de Educación del 2006, el referendo. Ahí fue donde efectivamente se planteó esto y se colocó sobre la mesa y se ratificó esto en la Constitución del 2008. Es decir, este es producto de una lucha social de los sectores educativos, en fin. ¿Por qué razón el 6% del Producto Interno Bruto? En realidad, este es un cálculo general que se estableció en diversas discusiones a nivel internacional. En algún momento lo tomó incluso como referencial la UNESCO, y se creía que con estos recursos efectivamente se puede realizar educación de calidad. O sea, no solamente lo que significa propiciar todo lo que es el acceso a la educación, sino también generar procesos que impliquen que esa educación sea buena, que esa educación sea pertinente, que esa educación ayude a las personas y al país. Esto, como bien también se dispuso una suerte de fórmula, sabíamos que el país no tenía la plata y se consideró que
se podía llegar al 2012, si el 2008 se ratificaba, con el 0.5% anual de aumento al presupuesto de educación para llegar al 6%, ¿no? La verdad es que en la práctica, en estos años hubo un aumento muy importante del presupuesto educativo durante el régimen sobre todo en los primeros años del régimen de Correa, pero en relación al PIB, que es precisamente el tema, y como bien señala el informe que se nos presenta, subimos algo, 3.8, se llegó en algún momento al 4, hablo de lo que es educación general, y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que un punto es que hemos incumplido con esto, seguimos incumpliendo con esto. Hay estas grandes aspiraciones han quedado ahí, pero efectivamente estamos con este problema que no permite efectivamente a los gestores, a los que están tomando decisiones, realizar un trabajo que deberían hacer. Ahora, doctor, ¿qué recuerda usted de su experiencia? Es decir, cuando se sentó en el Ministerio de Educación y usted decía, bueno, aquí está el presupuesto, pero claro, si hay que tocar la puerta en el Ministerio, ahí empiezan los problemas, presumo, en el Ministerio de Finanzas, digo. Es decir, hay prioridades establecidas, inamovibles. O ¿usted hizo alguna gestión, por ejemplo, para incrementar un tanto? Si eso fue así, ¿qué pasó? ¿Qué respuesta le dieron? Vea, esto es lo que me parece importante en esta conversación, ¿no? Porque el incumplimiento lo conocemos, pero ¿qué pasa al interior, ¿no? De la gestión educativa. Y es que, bueno, en momentos de vacas gordas, seguramente había mucha plata y ahí más bien el problema era hacer un seguimiento a la calidad del gasto. ¿Qué estaba usted gastando? ¿No? Si se gasta eficiente o no. Pero en vacas flacas, y ya comenzamos desde el 2016 y particularmente en mi experiencia ya en el 2019, fue de vacas bien flacas, pues, donde efectivamente más bien el tema muy fuerte fue la permanente línea de reducción del presupuesto. O sea, de lo que usted ya tenía, había los pedidos casi diarios del Ministerio de Finanzas para que se reduzca el presupuesto. Entonces, el punto era, y eso algún momento yo lo voy a escribir, era todos los días de la gestión fue una suerte de lucha permanente con el Ministerio de Finanzas para que no se nos recorte. A la larga hubo recortes en o reacomodos el presupuesto en algún lado, pero que no se recorten cuestiones básicas, como por ejemplo docentes. Es decir, si usted le cortaba docentes, usted estaba cerrando escuelas. Entonces, esta situación de lucha permanente con finanzas, bueno, nadie la conocía. Y eso fue uno de los problemas graves. Y yo creo que con seguridad lo vivieron en otros momentos los ministros de educación por esta circunstancia. Entonces, ese escenario, al menos yo creo que es importante desde el 2019 en adelante, ya todo lo que significaba la presión de reducción del gasto fiscal y el reordenamiento del gasto fiscal por esta serie de requerimientos que venían del Fondo Monetario, ¿no? Entonces, esta es parte de la realidad. Cómo usted defiende un presupuesto, cómo gasta bien un presupuesto, cómo usted prioriza el gasto general del Estado. Es decir, en este momento lo que yo estoy viendo es que el tema de la educación no es prioritario. Y usted está ahí acumulando un hueco enorme de necesidades que pasado mañana nos van a pasar la factura. Se incorpora ya el doctor Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, un informe que estábamos haciendo alusión, por supuesto. Y en ese contexto, Leonardo, tal vez algún otro detalle a propósito del contenido de esta investigación que ha realizado la Fundación. Bienvenido, buenos días. Andrés, muy buenos días. Bueno, hay algo que nos llama muchísimo la atención respecto a lo que hemos encontrado del presupuesto,
y es que, bueno, como bien se indica, sí, efectivamente existe una reducción. Sin embargo, analizando las cifras de los últimos años, vemos que el presupuesto de educación, así como el presupuesto a salud y el presupuesto para los rubros más delicados, más sensibles de nuestro país, se da en aras de un discurso más político que de la realidad. Es decir, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, desde la Asamblea se argumenta que se debe rechazar un presupuesto planteado desde el Ejecutivo, pues vemos que si comparamos el presupuesto inicial con años anteriores, efectivamente existe una reducción. Pero si comparamos el presupuesto planteado en relación a lo que realmente se gastó en años anteriores, no vemos una reducción. Entonces, existe algo ahí que no cuadra. Por un lado, se habla de una reducción si comparamos en cifras de lo que se entrega inicialmente, pero cuando comparamos con lo que realmente se está gastando, no hay tal reducción. Entonces, nuestra duda respecto a lo que hemos encontrado es dónde está ese dinero o quién es el que realmente no está utilizando bien el dinero. Porque, o sea, el desembolso, digamos, se ha mantenido en un buen nivel o en un nivel tradicional, digamos, estable, pero la inversión no se nota, no se sabe en dónde está. Es inversamente proporcional, es decir, inicialmente se establece un monto cada vez mayor, pero en la ejecución no existe ese desembolso, no existe esa ejecución, no existe ese gasto. Si revisamos lo que realmente se ejecutó, al contrario, el presupuesto ha ido cada vez más. Pero en ninguno de los años que hemos analizado, al menos desde el 2019, se ha gastado realmente lo que se ofreció en un inicio. Entonces, aquí nuestra duda es, o la ejecución por parte de las instituciones es pobre, o no hubo el desembolso adecuado de los recursos que se ofrecieron inicialmente. ¿Cuál sería su reflexión, doctor Luna, en términos de ejecución o en términos de no sé, dónde se fue ese valor de la inversión? ¿Cuál podría ser su explicación? Bueno, lo que no se gasta se devuelve, es decir, eso no... Ahora, ese es, digamos, ya lo que sucede al interior de la ejecución del presupuesto es un tema importante, ¿no? Es tradicional, lamentablemente, de que, al menos en periodos flacos de crisis, a usted tiene el presupuesto en general, pero a usted finanzas no le pasa la plata en los momentos debidos. Entonces, por eso le decía, esa es parte de la lucha, ¿no? O ya llegado septiembre, octubre, tiene tal presupuesto y le comienza a haber un cierto flujo, pero ya es en ese periodo, casi finalizando el año, es cuando se alocan, por ejemplo, las instituciones públicas de gastar en lo que sea y finalmente no se gasta suficientemente. Entonces hay serios problemas de esta dinámica de entrega de recursos. Ahora, las propias instituciones también son ineficientes por diversas razones, ¿no? Es decir, no hay capacidad de gasto en las instituciones porque usted generalmente viene arrastrando una serie de programas, una serie de acciones donde hay gastos fijos. Por ejemplo, hay un gasto redondo y constante, es decir, sueldos, ¿no? Es decir, aquí no hay vuelvo luego, usted tiene que recibir la plata y gaste, y por lo general es casi un 80-90% de su presupuesto. En lo que resta, que es un gasto de inversión, son programas, cuestiones de innovación, en fin, ahí tiene dificultades. Porque, por ejemplo, usted necesita tener un equipo que tenga las suficientes capacidades efectivamente de poder desarrollar esos trabajos. Ahora, si usted simultáneamente, y esto es importante discutirlo, ¿no? Si usted, a más de no tener los recursos suficientes en su debido momento, además de tener una serie de programas que han sido no necesariamente desarrollados
técnicamente a su debido momento se acumula una cantidad de necesidades y de problemas, si a eso le añade el recorte de personal que comenzó, por ejemplo, a desarrollarse intensamente desde el 2019, usted no tiene equipos con los cuales efectivamente poder gastar con eficiencia. Entonces, de hecho, ahí va teniendo dificultades. Entonces es un tema recurrente de que la maquinaria estatal comienza a convertirse en ineficiente, ¿no? Entonces, estos temas hay que analizarlos, pero sobre todo hay que entenderlos y sobre todo preguntarse por qué. ¿Por qué efectivamente a través del presupuesto puede usted analizar? ¿Gasta o no gasta? Sí, pero este es un tema de contadores finalmente. El problema efectivo es por qué usted no puede gastar y todas las dificultades, por más buena voluntad, claridad que tenga, ¿no? Pero si no tiene todos los instrumentos, efectivamente eso en la práctica no se da y la política pública se torna ineficiente y finalmente viene el discurso de que el Estado es ineficiente, no puede, en fin, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando atrás? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, Leonardo, mencionamos hace un momento también sobre las dificultades para obtener cierta información. Es decir, tú dices que hay una premisa, una idea que quieres contrastarla o confirmarla y no tienes posibilidades. Es decir, ¿qué sucede ahí? Hay dificultades de acceso a la información, no están los datos actualizados. Es decir, ¿por qué no logramos tener mayor precisión con estos datos? De acuerdo, Andrés. Vamos con algunas cifras. En el informe que nosotros publicamos estamos haciendo un análisis de la ejecución presupuestaria desde el 2008. Tenemos una larga data que poder analizar y está bastante detallado en cuanto a las cifras. Y hay solamente 2 años en donde la ejecución presupuestaria es superior. Es decir, que en relación a los montos asignados se gastó un poco más. Y estos únicos 2 años son el 2009 y el 2013. Desde 2008 hasta el 2020, los únicos 2 años que se ejecutó que se gastó un poco más, pues fue el 2009 y el 2013. El resto de años, el 2008 se gastó apenas el 84.54%. Los siguientes años, hasta el 2014, está entre el 94 y el 97%. Y desde el 2015 para acá estuvo entre el 86%, el 2020 se gastó apenas el 77.33% de los montos asignados. Entonces, acá me llama la atención muchísimo porque el tema de que falta recursos para educación no es un reclamo nuevo. Es decir, siempre les escucho por parte de los actores directos de la educación que hablan de la falta de recursos en educación. Y de ese discurso se apalancan también algunos sectores políticos para cuestionar las propuestas que se lanzan en el sector. Pero sin embargo, como vemos, por ejemplo, del 2020, para todo el sector de la educación, de los 5.565 millones que se entregaron, apenas se ejecutaron 4.624. Entonces, ¿dónde está ese sobrante? En el tema de las universidades, aquí podemos separar un poco el tema porque el sectorial educación es bastante amplio. En el tema de universidades, por una parte, el presupuesto no es que se devuelve, el presupuesto queda para el siguiente año. El tema de educación básica e inicial, encontramos algo que realmente nos alarmó, y es que desde la aprobación de la Constitución en 2008 se dijo que se tenía que incrementar un equivalente al 0.5 del PIB anual hasta llegar a un 6%. Resulta que esa promesa, por más mandato constitucional, está en la transitoria 18 de la nueva Constitución, nunca se cumplió. Nunca se llegó a aprobar o asignar un equivalente al 0.5 del PIB anual, y el único año que llegamos al 6% del PIB asignado para educación fue el 2020. Y no porque se asignó más, sino porque en 2020 por la pandemia el PIB se cayó. Entonces, increíble. Ahora, doctor Luna, entonces, este tema que debería ser pues técnico por el tema de educación, en fin, muy
apegado a la normativa, a veces se contamina, bueno, no a veces, en general siempre se ha contaminado con temas políticos, ¿no? Y entonces me pregunto, hoy por hoy, ¿se justifican a su juicio las críticas, las observaciones que la Unión Nacional de Educadores está expresando permanentemente sobre la política educativa de este gobierno? Jorge Escala, lo hemos leído permanentemente haciendo pues expresiones de rechazo a la política, por ejemplo, dicen, obligando a los docentes a estar en modo presencial, en no hacer las inversiones pertinentes, en fin, ¿son reclamos justos del gremio o hay cierta contaminación política? Mira, Andrés, en primer término, me parece que, volviendo al estudio, y luego le respondo su pregunta, me parece que el estudio proporciona datos interesantes, pero nos está diciendo, nos está señalando cuestiones que ya sabemos. El tema es preguntarse por qué está pasando atrás, cómo funcionaba, en fin. Entonces, mi recomendación a la Fundación es interiorizar para darle precisamente más elementos, porque todo eso ya sabemos, ya conocemos. Hablando, por ejemplo, del 2020, me hubiera gustado conocer qué pasó con ese recorte de casi $1.000 billones que se hizo a propósito de la pandemia, que es porque puede confundir el informe, es decir, se llegó en el 2006 al 6%, mentira. Es decir, se recortó el 2020 alrededor de casi 900 y pico de millones de dólares. Es decir, ¿qué repercusiones todo eso? Las repercusiones están en este momento. Cuando parte de esos rubros, recortó usted para lo que significaba el mantenimiento de los establecimientos educativos. Y claro, hoy está viendo que muchos establecimientos educativos están cayendo, pues. ¿Sí? Le dejaron en ese momento al ministro de Educación sin plata, efectivamente, y claro, hay que preguntarse por qué. Esto yo creo que es importante señalarlo. Es decir, dentro del sistema educativo hay N cantidad de necesidades que no se han cubierto. Por ejemplo, es decir, usted requiere para los DOBE una inversión muy alta en lo que significa el nombramiento de psicólogos, pero con lo que tiene actualmente usted puede cubrir un porcentaje ínfimo de ese recurso humano que usted demanda, ¿no? La cantidad impresionante de la no existencia de nombramientos para rectores o directores de establecimientos educativos, el déficit en la práctica que tiene de docentes, es decir, si usted quiere calidad de la educación, efectivamente es necesario, y por eso es necesario el 6% del Producto Interno Bruto, es necesario primero transparentar y colocar determinado tipo de políticas que son importantes, ¿no? Entonces, de hecho, lo que vemos cuando los gremios reclaman u otros sectores reclaman, es que hay un acumulado de problemas, muchos de ellos que son producto del incumplimiento de políticas que debían realizarse o de políticas que no deben priorizarse. Entonces, ahí hace falta una reestructuración, o sea, no solo por gastar bien en términos del presupuesto, sino porque los chicos tengan una mejor educación. Es decir, esa es la finalidad, ¿no? Entonces, junto al análisis financiero hay que hacer un análisis educativo, de la política educativa, de qué es lo que está atrás y de la serie de inconvenientes, en este caso, que como Estado y como doctores educativos tienen o tenemos para que esa política educativa se realice de una manera adecuada y eficiente. De hecho, yo creo que eso también lo reconocimos nuestro trabajo en una cantidad de tiempo. No solamente se requiere más plata, se requiere efectivamente trabajar mejor, es decir, lo que se denomina calidad del gasto. Con la plata que usted tiene puede hacer buenas cosas, pero si en esto no nos ponemos de acuerdo y hay una cantidad de versiones en las políticas públicas que no encajan efectivamente con las necesidades, por supuesto nos quedamos en el mismo sitio de crisis e incluso con la pandemia se agudiza.
Ahora, Leonardo, no, evidentemente no se acaba la investigación con lo que ustedes han realizado, ¿no? Evidentemente habría que buscar esos detalles que está proponiendo el doctor Luna. Lo único que no estoy de acuerdo con lo que ha expresado el señor Luna es que efectivamente sí se debe gastar, porque estamos hablando de los recursos de los ecuatorianos. No se trata solamente de exigir que den más maestros, lo que son los de los maestros, que como lo he dicho en otras ocasiones, bien merecidos se lo tienen. Es decir, sí merecen que se suba el salario, sí merecen mejores condiciones como cualquier persona. Sin embargo, hay que entender un poco las cifras de lo que estamos exponiendo acá. A nosotros hablar de ejecución presupuestaria estamos hablando de lo que los amigos llaman recorte. No estamos diciendo nosotros que cada año sea recortado, porque efectivamente en el discurso sí se aumenta el presupuesto. Es en la ejecución, en el gasto efectivo que se está recortando. Si comparamos solamente los últimos 2 años, del 2019 al 2020, hubo un aumento de 5.400 a 5.665 millones. Estamos hablando de un incremento en las cifras de educación, y eso es lo que se aplaude cada vez que el Ejecutivo, sea cual sea el gobierno de turno, propone la proforma presupuestaria. Cuando el presidente, sea cual sea, insisto, presenta estas cifras y ven un aumento en la proforma presupuestaria, en la propuesta inicial, es lo que se aplaude. Pero al momento de revisar la ejecución hemos encontrado que no se ejecuta, e insisto en eso. Y eso es lo que no se ha reclamado y lo que tampoco se ha dicho, y sí se está diciendo en el informe. Por otro lado, existe también otra responsabilidad, una corresponsabilidad por parte de los actores. Porque hemos visto desde el 2019, nosotros hemos revisado el informe del presupuesto de las universidades, y aquí hemos visto una opacidad, lo que mencionabas bastante respecto al acceso a la información, una tremenda opacidad por parte de las mismas instituciones. En el 2020, que nosotros comenzamos a analizar la data del 2019, nos encontramos que la mayoría de universidades, un 98%, no publicaba sus estados financieros, no publicaba la ejecución presupuestaria, no podíamos saber en qué estaban gastando el dinero de los ecuatorianos. Después de esa fecha mejoró, y eso debo aplaudirlo. Después de esa fecha mejoró, y las universidades públicas comenzaron, la gran mayoría, si no es todas, a publicar esa información, y ya se puede revisar al menos en términos generales. Sin embargo, las universidades cofinanciadas no siguen viviendo. Y tenemos grandes ejemplos de universidades a las que todos las saben, todos las conocemos, se han convertido más en bastiones políticos que en centros del saber. Entonces, por ese lado hay que ver también la corresponsabilidad. Yo creo que el discurso debe ir más allá de él repetir todos los años de que falta recursos para educación. Es verdad, siempre va a faltar recursos para educación porque es un rubro de los más importantes y siempre está en aumento, al igual que el rubro de salud. Existen necesidades también en el tema de la seguridad y todos somos testigos ahora de eso. Sin embargo, vamos más allá del discurso. Tenemos que analizar estas cifras, tenemos que revisar en detalle. Tenemos un estudio bastante amplio que hemos revisado, pero que desgraciadamente no he visto que un estudio como este salga de las instituciones de educación, que es de donde debió haberse realizado desde un inicio, no recién, sino desde muchos años atrás. Bien, concluimos con usted, doctor Luna. Sí, es una tarea integral, ¿no? Que efectivamente la academia no puede descuidar a propósito de la importancia, ya que tienen la expertise o la información, pues, día a día, la tienen de primera mano. Entonces, se esperaría también trabajos de esa naturaleza, doctor. Por supuesto, hay un gran déficit de investigación en el país. Y precisamente el esfuerzo que tenemos que realizar tanto desde la academia cuanto desde el Estado, obviamente, y desde las organizaciones sociales, es darle mayor eficiencia a esa investigación. Por eso yo pediría que, por ejemplo, este muy interesante informe realizado por este grupo, estas fundaciones, sea completado, pues porque este momento es una visión absolutamente interesante pero parcial, y además de temas que ya lo hemos sabido, como contrato social. Yo tengo que señalar que realizamos una buena cantidad de informes ahora, lamentablemente por diversas razones ya no incursionamos en este tema, entregamos al país una serie de informes sobre
no solo el tema de la inversión y el seguimiento del presupuesto, sino sobre todo, reitero, calidad del gasto, qué está pasando atrás, cómo podemos gastar mejor, más eficiente en relación a las políticas. Entonces, de hecho, yo creo que no tenemos que, más bien, aprovechemos esta discusión para decir, hay que incrementar N cantidad de recursos para educación pública, sí, pero también hay que gastar mejor. Es decir, son las dos cosas al mismo tiempo. Y de hecho, transparencia, de hecho, necesitamos energía suficiente para que al menos estas dos, que se oye es muy fácil, pero en la práctica es extremadamente complicado. ¿Por qué no se realiza calidad del gasto? Yo creo que es un tema muy importante que tenemos que enfrentar en otra discusión, Andrés. Cómo no, le agradezco mucho por ahora, el tiempo concluido, al doctor Milton Luna, integrante del Comité Coordinador del Contrato Social por la Educación, y Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias a los dos por participar, que tengan un buen día. Vamos con más información a Estudios Centrales. Bueno.